Como hemos revisado, uno de los temas que deberá tramitar la Asamblea en los próximos días es la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, iniciativa que reformuló el artículo 380 correspondiente a delitos de tránsito, en el cual se aclara que la persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez o sustancias estupefacientes y psicotrópicas y produzca daños materiales tendrá una pena privativa de libertad de 30 a 180 días. Además, se le suspenderá la licencia de conducir por el mismo tiempo y se le reducirán 15 puntos en la licencia. ¿Cuán positiva o trascendente resulta esta modificación? Lo evaluamos en nuestra primera entrevista de hoy. Guillermo Abad, empresario, director de Justicia Vial. Guillermo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por la entrevista, siempre es un gusto. Gracias por la gentileza. Bueno, usted ha seguido muy de cerca todo el proceso de construcción de la nueva Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, las reformas que fueron aprobadas en periodos anteriores y, por cierto, la tipificación de los delitos de tránsito en el Código Orgánico Integral Penal. Por un lado esto. Por otra parte, se ha señalado que en los últimos tiempos hay una tendencia a la disminución de ciertos delitos de tránsito. En función de aquello, ¿cuán positiva es esta normativa que ha sido incorporada por la Asamblea y que será conocida a partir del veto parcial del Ejecutivo por la legislatura en los próximos días? Bueno, una ley severa pero justa ayuda a forjar la actitud del conductor, del pasajero y del peatón, sin que necesariamente la parte sancionadora sea la más importante dentro de la seguridad vial. La seguridad vial tiene 3 escenarios, que es la prevención, el control y la parte de sanción. Sin embargo, cuando las leyes son justas y, reitero, severas, ayudan a forjar esta actitud. Consecuentemente, la reforma que se ha hecho en el COIP es oportuna. ¿Por qué razón? Un conductor ebrio mundialmente es considerado no una persona imprudente, sino un temerario, es decir, es alguien que conoce el riesgo y sin embargo lo asume en desmedro de la seguridad de terceros. Consecuentemente tiene que ser sancionado con mayor severidad. ¿Qué es lo que estaba pasando antes de la reforma? Que una persona que conducía bajo efectos del alcohol era apresada versus que una persona que conducía bajo efectos del alcohol pero que generaba un siniestro con daños materiales no lo era. Entonces, ¿y por qué esa diferencia? O sea, es un poco extraño, ¿no? Contradictorios. Sí, claro. Porque en un caso era una contravención y en el otro caso era un delito. Pero este delito no estaba sancionado con prisión. Y había muchos de los casos que preferían siniestrarse para que no ir a prisión. Entonces creo que con esta reforma se está haciendo más justo y consecuentemente sancionando a una persona que, reitero, no es imprudente, sino es temeraria. Y la temeridad, inclusive en otras legislaciones, es sancionada con mayor severidad. ¿Cuál ha sido el impacto ya de la aplicación de las normas hasta la actualidad? Bueno, en este caso creo que solo con el simple anuncio ya las personas se van a empezar a cuidar. Debemos entender que el 96% de los siniestros de tránsito son factor humano, es decir, depende de la persona. Apenas un 4% le podemos destinar al clima, al estado de la vía, a cualquier otro factor exógeno. O a la situación mecánica del vehículo también. Exactamente, pero lo demás es responsabilidad de la persona. Ese 96%, pero es una cifra altísima. Estamos hablando ahí de impericia, imprudencia y responsabilidad del conductor. Sin duda alguna, y del peatón también. Es decir, el factor humano está involucrado en un 96%. Pero qué bueno que usted no excluya al peatón, porque también hay casos de peatones que provocan accidentes de tránsito por algunas cuestiones. A los que catalogamos de imprudentes. Claro, también. Exactamente. Sin duda, y también el peatón, en el caso de que se demuestre mediante las pericias del caso, es considerado responsable según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y ahora el COIP es responsable de un siniestro y tiene que cumplir con las sanciones respectivas, inclusive las que corresponden a multas y indemnizaciones, si es del caso. ¿Podemos decir que hoy en día ha cambiado la cultura vial en el país para mejor? Bueno, creo que ahí sí tenemos mucho por hacer todavía, reitero, porque el primer escenario y el más importante en la seguridad vial es la prevención. Cuando la gente está debidamente educada, cuando la gente ha adquirido los conocimientos, va a entender las razones del por qué cumplir la normativa. Muchas veces las personas actualmente cumplen la normativa por temor a perder puntos, temor a perder días de trabajo, pero no tienen temor a perder la vida. Cuando se adquiere ese conocimiento, es todo lo contrario, la gente empieza a aplicar la ley
por convicción, más no por temor. Sabe las consecuencias de lo que es siniestrarse a 100 kilómetros por hora y que tienen el 98% de probabilidades de perder la vida o de fallecer. Entonces, ahí tenemos una conciencia individual y la sumatoria de conciencias individuales nos da la ansiada cultura vial de una sociedad. Ahora, dentro justamente de esa cultura, ¿cuán importante, por ejemplo, es el hecho de que, por ejemplo, en las últimas reformas a la ley de tránsito se haya establecido de alguna manera esta necesidad de romper un poquito el monopolio de las escuelas de conducción, de ciertas escuelas de conducción, a efectos de que si hay un conductor que sabe, rinda la prueba ante la Agencia Nacional de Tránsito y eventualmente pueda obtener su licencia de conducir? Bueno, nosotros hemos estado en desacuerdo y seguimos estando en desacuerdo en esa reforma. ¿Por qué razón? Una cosa es manejar y otra cosa es conducir. Claro. Y muchas de las personas saben manejar, inclusive de las personas que hemos superado los 40 años, 35 años, 30 años, muchos de ellos obtuvieron su licencia sin ir a una escuela, sino que aprendieron, sus conocimientos los tienen en base a que una persona mayor, nuestro padre, un familiar, nos enseñó. Ahí radica esta diferencia entre ambos términos. Sí, claro, manejar es simplemente operar la máquina, versus que conducir es no solo operar la máquina, sino saber cómo funciona y cómo ésta interactúa con la vía, con las señales de tránsito, con los demás usuarios. Además del conocimiento de la ley y el conocimiento e identificación de las señales de tránsito. Por supuesto, interactúan entre sí. Entonces, creo que aquí se sacrificó a la educación. Si es que existían escuelas que no estaban cumpliendo con los parámetros que determina la ley, había que sancionarlas, depurarlas. Si es que el costo del curso era muy alto, pues simplemente la Agencia Nacional de Tránsito debía regularla, pero no sacrificar la educación. O también se consideraba y decían que uno de los argumentos era de que eran escuelas privadas. Bueno, hagamos un instituto público, si es que ese era el problema, pero no creo que era oportuno sacrificar a la educación, que es lo que más falta. Ahora, en los últimos meses, yo empecé la entrevista justamente haciendo esta reflexión, se ha mencionado que hay algunas cifras que develarían una disminución del índice de accidentes de tránsito y de mortalidad por los accidentes de tránsito. No sé si Justicia Vial maneja cifras similares y cuál es la valoración que ustedes tienen. Bueno, la tendencia de los siniestros de tránsito en el país están en incremento desde hace 10 años y realmente para bajar la tendencia se necesitan tener acciones efectivas y claras dispuestas por la propia Organización Mundial de la Salud en los diferentes países miembros de esta organización. Y en el país todavía no tenemos esas acciones efectivas, claras, visibles, como es la educación, que es el primer paso. Yo quien más deseo de que esta cifra realmente sea lo que se está diciendo, sea real, porque es lo que más queremos, la reducción de siniestros de tránsito, pero tampoco nos debemos engañar. ¿Por qué razón? Porque el subregistro es un problema mundial, no solo es de Ecuador. ¿Cuál es el subregistro? El subregistro son los siniestros de tránsito que justamente no se han registrado, no están en la estadística, y eso se da por varias razones. En el caso de Ecuador se da porque el sistema, cómo se levanta la información, la mecánica, cómo se levanta la información es caduca. Se la hace solo en base a partes policiales, cuando no todos los siniestros de tránsito tienen parte policial. Ahí tenemos un primer subregistro. Un segundo subregistro. Mundialmente la vigencia estadística del parte policial es de 30 días. Aquí todavía se sigue implementando 24 horas. Es decir, que si hay un siniestro de tránsito donde hay 5 personas sumamente graves que fallecen después de las 24 horas, en el registro quedaron como heridos, pero en realidad fallecieron. Eso es lo que no nos permite tener una estadística clara y consecuentemente un subregistro. A diferencia de que hace un año atrás el sistema SOAT sí nos permitía tener una estadística más real. Ahora esto está prácticamente manejado, concentrado todo en una misma institución y esperemos, para el bien de todos, de que se vayan transparentando estas cifras, que es una de las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud para poder planificar mejor hacia futuro, porque no es lo mismo planificar con una tasa de mortalidad de 27 muertos por cada 100.000 habitantes, que es el dato oficial, versus una tasa real de 32.4 muertos por cada 100.000 habitantes, que es la que las organizaciones ciudadanas Justicia Vial y Covial mantenemos y sustentamos. ¿Pero qué y cómo hacerlo para que estos aspectos sean considerados
a fin de transparentar precisamente esas cifras? Seguir las metodologías de registro estadístico basados en los parámetros universales y dados por la Organización Mundial. ¿Y habría que de la reformar Salud. la ley o es simplemente una cuestión de procedimiento ahí, a propósito de lo que usted está señalando? Bueno, la ley da el amparo legal para crear los registros universales, no solo de siniestros de tránsito, sino de vehículos, de conductores. Es decir, aquí no es un problema de la ley entonces. No, la ley, nosotros hemos sido los mayores defensores de la ley. Consideramos que la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial es una ley que cumple con el 90% de las sugerencias emanadas por la Organización Mundial de la Salud. Lo que le ha faltado a la ley es la aplicación de la misma, que no ha llegado en sus primeros 5 años a un 50% y en la actualidad no llega a un 60%. Eso es lo que ha faltado, pero el contexto de la ley es a nuestro criterio de avanzada, de vanguardia, y nosotros le hemos venido respaldando desde hace mucho tiempo atrás. Lo que no hemos respaldado y que más bien hemos sido críticos es en la ejecución de la misma. Y esa ejecución depende, Guillermo, si me permite, en este caso, las municipalidades que están asumiendo ya las competencias del tránsito y que están creando agencias municipales de tránsito, ¿dependen ahora de ellas? Depende de todos. La seguridad vial es responsabilidad de todos, pero el grado de responsabilidad entre un actor y otro es distinto. El grado de responsabilidad del peatón no es el mismo que el del conductor, ni el del conductor no profesional con el del profesional, y tampoco es el mismo grado de responsabilidad de los usuarios de las vías versus el de la autoridad. Por la simple y sencilla razón que la autoridad, sea local o nacional, no solo tiene que cumplir la ley, sino hacer cumplir la ley. Entonces ahí se genera la diferencia de la responsabilidad y de los roles. Guillermo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio informativo. Guillermo Abad, director de Justicia Vial, quien ha compartido con nosotros en este espacio hablando sobre temas relacionados con el tema de tránsito.